Lord, Dios, te agradecemos el día de hoy. Te agradecemos por estos aniversarios para reflejar a ti, Señor. Te agradecemos. Oramos para aquellos que están celebrando su cumpleaños también. Es otro año más de vida. Todo lo que has puesto en nosotros, Señor. Y te agradecemos por eso también. Oramos que este será el día, un año que nos acerque más a ti y crezamos en una relación contigo para conocerte más, Señor. Ahora que terminamos nuestro campamento con los jóvenes, los niños, te agradecemos por cada uno de esos niños y por cada voluntario que dedicó su tiempo y para poder estar aquí para ellos. Oramos para que cada palabra que fue compartida sea plantada en un corazón fértil. Que todo lo que el Señor ha puesto en esta última semana, el campamento, era no estamos solos. Y te agradecemos por esa verdad el día de hoy. Y oramos para que los muchachos recuerden eso por el resto de sus vidas. No importa las dificultades que estén yendo, caminando o donde terminen. Que ellos recuerden que ellos no están solos. Que no están como forasteros, sino que son tuyos y que pueden depender de ti. Oramos por la conferencia de imagen para que tú puedas acordarte con esos estudiantes de secundaria y preparatoria para que traigas la verdad de quién tú eres y en la imagen en la que fueron creadas y cómo eso refleja, Señor, quién eres. Oro para aquellos estudiantes que se inscribieron, a los que se van a inscribir pronto, Señor. Ayuda, Señor, para que estén listos para lo que tienes preparado para ellos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces en esta iglesia y que la palabra que esté hablada de mi boca te dé honor y honra, Señor. Que sea la verdad a pesar de quién soy yo. Gracias por todo lo que haces, Señor. Oro por nuestros corazones para que estén dispuestos a recibir como tierra fértil, por como tu palabra sea. Te agradecemos, Señor. Te amamos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ok. Me van a disculpar si que tengo un problemita. Me sentí un poco mal esta semana, pero estoy ya recuperado. En las últimas semanas nosotros hemos estado caminando por el libro de Galatas juntos. Y durante estas series hemos visto que todo lo que el autor, el apóstol Pablo, ha escrito esta carta, algunas iglesias en el área de Galatas, y lo que su tono no es placentero, pero es directo. Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes que comenzaron muy fuerte en el Evangelio, habían entendido el concepto de la gracia, le habían experimentado el poder del Espíritu Santo y ellos habían comenzado una nueva vida en Cristo, pero en el camino ellos se salieron. Pero ¿cómo fue que pasó esto? Como nosotros hablamos la semana pasada, habían estos personas, los judaístas, que estaban diciéndoles que la fe en Jesús no era suficiente. Que estos gentiles, creyentes en Cristo, tenían que seguir la ley del Antiguo Testamento. Así que por eso Pablo no se contiene y él dice, ¿quién los ha fascinado, engatusado? Comenzaron por el Espíritu, ahora intentan terminar por la carne. En otras palabras, comenzaron bien. ¿Quién los convenció de que el amor de Dios tenía que ganarse? La semana pasada vimos cómo Pablo dirigió hacia Abraham, no porque Abraham tuviera una capacidad increíble para vivir una vida perfecta, no porque Abraham fuera conocido por ser un religioso cumplidor de las reglas, sino que Abraham simplemente respondió con fe. Dígale a su vecino, fe. Simple fe. Abraham creyó a Dios y esa creencia le fue contada como justa. Pero ahora Pablo profundiza aún más en esta situación. Esta semana en Galatas capítulo 3 del verso 10 hasta el verso 22. Vamos poco a poco. Él nos mostrará las consecuencias de completamente confiar en el cumplimiento en lugar de la promesa.
Comienza desglosando una distinción crucial, diferencia entre la ley y el evangelio. En intentar ganarse el favor de Dios y recibirlo por fe. Hoy dedicaremos un tiempo a hablar sobre el propósito de la ley. Pero permítame darles esta sencilla ilustración para que usted empezar, mientras vamos por esos versos. Algo en qué pensar mientras leemos nuestro texto. Imagínese que va al médico porque se ha sentido mal. Sabes que algo no está bien en tu cuerpo. Tienes síntomas y está empeorando. Así que vas al doctor, te hace una evaluación completa, escáneres, análisis de sangre, todo. Finalmente, el médico entra con los resultados y te los dice sin rodeos. Tienes una enfermedad grave. Te muestra las historias clínicas, los números, incluso los scans. En ese momento no hay duda al respecto. Es un diagnóstico claro. Eso explica todo lo que has estado sintiendo. Tienes el diagnóstico justo delante de ti. Y lo único que piensas es, ¿tiene algo cura? En otras palabras, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo solucionamos? Porque la cuestión es esta. El diagnóstico puede aclararte las cosas, pero eso no te sana. El diagnóstico es cierto, es preciso, pero no te cura. Puede dejarte saber que está mal, pero no te puede curarte. Eso es exactamente lo que Pablo dice acerca de la ley. Él revela nuestra condición espiritual, dice la verdad, pero no puede salvarnos. Y no puede restaurarnos la ley. La ley únicamente nos da un diagnóstico, pero solo Jesús puede traer la cura. Amén. Así que hoy vamos a repasar 3 verdades claves en Galatas 3, del 10 al 22. Primero, el problema del desempeño, el propósito de la ley y la atracción hacia lo familiar. Así que retomemos donde dejamos la semana pasada, en el versículo 10 del capítulo 3. En la escritura dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie se justifica ante Dios, pues el justo por la fe vivirá. Pero la ley no es de fe, sino que el que las cumpla vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hace esa maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegará a los gentiles, a fin de que recibiéramos el Espíritu prometido por la fe. Pero vamos a ver primero el punto ahora. ¿Cuál es el problema con el desempeño? La semana pasada vimos como Pablo nos señaló a Abraham no como un ejemplo de cómo vivir en perfección, sino como un ejemplo de cómo responder con fe. En Génesis 12, el Señor se encuentra con Abraham y le dice que deje todo lo que conoce, la familia, los amigos, el hogar, y que vas a una tierra donde no conoces y te haré el beneficiario de una promesa mayor de lo que podrías imaginar. En ese momento, ¿cómo responde Abraham? Abraham simplemente creyó en la promesa de Dios. Voy a poner esto, una señal. Ese pasaje de la Biblia es importante señalar que no es creer en Dios. En Galatas 3:6 dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer en Dios no es fe salvadora, porque Santiago 2:19 dice que incluso los demonios creen. Pero Abraham tuvo que creer y confiar en que la promesa de Dios era verdadera. No sé, lo que quiero decir es que no puedes creer en Dios sin creer en Dios, pero puedes creer en Dios sin creer en Dios. Lo que quiero decir que tienes un
conocimiento de creer en Dios no es imposible para él, porque él sabe de que él existe. Pero es diferente cuando como creyentes nosotros, es decir, de que yo creo que existe un Dios, porque es obvio, porque lo puedes ver, pero lo que puedes decir que también puedo creer que lo que él está diciendo es verdadero y que cuando él hace una promesa, él se compromete a esa promesa. Y eso es lo que Pablo se dice, esa fe de Abraham, no solo que creyó a Dios, sino que también creyó lo que decía Dios y lo que él dice. Así que Abraham creyó a Dios. Pablo dijo, eso es lo que hace a alguien justo. No es la herencia, no es el esfuerzo, no el desempeño, simplemente la fe. Pero ahora Pablo nos dice, no hay otra forma de vivir. El momento correr. Pero Pablo nos dice que hay otra manera de vivir, no solo confiar en las obras de la ley. En el verso 10 dice, confiar en las obras de la ley. Eso suena como cristianismo. Nosotros no escuchamos eso en el día a día. ¿Pero qué significa esto? Significa que para muchos de nosotros la ley o nuestra capacidad de seguirla se convierte en el fundamento de nuestra vida. En lo que edifica nuestra identidad o sentimiento de aprobación. No solo de Dios, sino de los que están alrededor nuestro. Así que Pablo nos pregunta una buena pregunta. Y nos pregunta esto, ¿para qué nos preguntamos en estos lugares, en estas sillas, pensando en Dios? ¿Por qué nosotros vivimos? ¿O qué es lo que yo creo para vivir? ¿Qué es lo que, si lo perdiéramos, nos haría sentir como si no nos quedara vida? ¿De qué dependemos para sentirnos aceptados, valiosos o en paz con Dios? La verdad es que todos vivimos por algo. Algunos vivimos por el rendimiento, siempre intentando hacer más, ser mejores, demostrar nuestro valor. Pero hay otros que viven por la reputación, asegurándose de que los demás nos vean de cierta manera. Por eso es que estamos obsesionados con nuestra imagen en línea. Algunos vivimos por la buena crianza, creyendo que nuestro valor está ligado al comportamiento de nuestros hijos. Algunos vivimos por nuestro éxito laboral, como si nuestro valor proveniera de lo que producimos o logramos. Algunos vivimos por la comodidad de nuestra cartera financiera, confiando en silencio más en nuestros ahorros que en la provisión de Dios. Algunos viven según la moralidad, usando su bondad como criterio para determinar su posición. Eso es especialmente para los que crecieron en hogares religiosos estrictos. No era tener la fe en Dios, sino vivir de una manera para los que te están viendo. Y eso pienso que es una esclavitud en la que nosotros hemos crecido. Es lo que el libro de Galatas quiere liberarnos el día de hoy. Y Pablo dice esto: si así vivimos, si en eso confiamos para sentirnos bien, para sentirnos correctos, para sentirnos justos, entonces nos estamos sometiendo a la ley. Lo que está diciendo, si vive en alguna otra manera que no sea la fe en Dios, usted se está poniendo bajo la ley. Y si está bajo la ley, nosotros estamos poniéndonos en esclavitud. Claro, suena muy fuerte, una esclavitud. Quiero hablar acerca de esta maldición, de lo que hay en nuestro crecimiento, de lo que es la maldición esta, personalmente. Teológicamente, si intentamos estar bien con Dios obedeciendo la ley, entonces Pablo dice que debemos cumplirla a la perfección. No es un sistema de selección, no podemos decidir, bueno, me va bastante bien estas 4 cosas y mejor que la mayoría de la gente. Porque cuando se trata de la ley, no es que la graduación de la curva, un sistema de calificación, ese era mi gracias Salvador en la escuela. Mientras hacía bien que los hermanos que estaban alrededor mío, yo tenía una mala nota, pero pasé por la curva. Pero eso no funciona con la ley de la Dios, porque eso no es que eres bueno, más bueno que otros. La ley tiene que ser perfecto.
para amar a Dios con todo nuestro corazón significa amarla con todo nuestro corazón todo el tiempo. Sí, amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero no todo el tiempo. Pero no todo nuestro corazón y todo el tiempo. Especialmente si estamos confiando en nuestras propias habilidades para amar. Nosotros fallamos en cualquier momento. Todo se derrumba. Así que si dependemos de la ley para ser justos, nos estamos comprometiendo a cumplir con todas las exigencias. Y eso no se puede hacer. El resultado es que estamos malditos, condenados bajo un estándar que ningún hombre o mujer puede cumplir. Es para decir que vivir bajo la ley es ser rechazado. Si hablamos acerca de personalmente y emocionalmente, pero esta maldición no es solo teológica, también pues personal. Porque cuando intentamos ganarnos la justicia mediante el desempeño, comenzamos a desgastarnos emocional y espiritualmente. Empezamos a sentir que nunca hacemos lo suficiente. Vivimos con esta silenciosa duda sobre nuestra posición ante Dios. Nos volvemos demasiado sensibles a las críticas porque nos esforzamos demasiado por demostrar que lo estamos haciendo bien. Es como si hay muchas personas que son sensibles al criticismo, especialmente cuando estamos en el caminar cristiano. Es como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros y sintieras que una sola crítica más te haría desmoronarte. Nos sentimos inseguros cuando otros parecen más completos. O cubrimos nuestra inseguridad con orgullo, fingiendo que lo hacemos mejor que de lo que realmente somos. De alguna manera, nosotros nos vendimos el domingo si no está bueno. Pero el problema es que cuando el Jesús dice que la iglesia es un hospital para los que están enfermos. Así que usted puede venir a la iglesia y reconocer a sus hermanos. Yo sé que se ve todo bueno por afuera, pero por dentro no está todo bien. Y eso está bien, porque ese es un lugar que es seguro para que usted pueda hacer así. Pero quiere decirle a usted, pero no es una manera de que usted se mantenga de esa manera. Que usted venga a la iglesia y se siente roto o dañado. Y cuando un hermano para darnos un consejo y usted le diga a ese hermano, no quiero escuchar nada de eso. Pero no esa es la manera que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero Dios quiere llamarte a que tú puedas, para que no llevas el peso del mundo sobre tú mismo, sino que lo entregues esa carga a Jesucristo. De alguna manera. Vivimos sobre lo que es peso del rendimiento y ese peso empieza a sentirse más como una maldición que como un llamado. Aquí está la verdad. La ley no trae paz, sino trae presión. No da descanso, crea inquietud. La ley diagnostica el problema, pero no puede solucionarlo. Entonces, ¿cómo nos liberamos? Como nosotros tenemos algunas tendencias en las que nosotros vivimos sobrevivir sobre la ley de una manera u otra, tal vez no todo el tiempo, pero reconoce usted algunas áreas de su vida en las cuales usted vive cerca del rendimiento. Algunos creo que estamos esperando la aprobación de otros alrededor, o tal vez como cosas buenas como ser un buen padre, pero Dios no le ha dicho que viva bajo esa presión. Pero ¿cómo nos libramos de esa presión? Así que vamos a Galatas en el verso 13. Pablo dice, Cristo nos remedió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Amén. O sea, él siente eso en su espíritu. Él no le da una manera de que usted salga. Cada vez que usted se despierte en la mañana, usted diga, no, usted es maravilloso. No, esa maldición que si usted la acepta por fe, yo la puedo quitarla sobre usted. Qué alientador es esto el día de hoy. Eso quiere decir que Él pagó el precio completo para que nosotros estemos libres. Jesús no solo llevó esa maldición, sino que se volvió esta maldición, dice Pablo. En Deuteronomio 21 dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Para darles algo de contexto, en el Antiguo Testamento, cuando alguien era ejecutado, cuando hacían algo,
lo llevaban, algunas personas le tiraban unas piedras cuando había pegado. Y en el Deuteronomio decía es que cuando llevaban ese cuerpo muerto y lo colgaban en un madero. Y eso lo llevaba para que la gente, la sociedad pudieran ver ese cuerpo y reconocer que ese es un símbolo de rechazo, porque ha sido rechazado por su falla. Y lo que Pablo nos está diciendo el día de hoy, esto es lo que era lo que Jesús está para nosotros aquí. Él tomó todo el peso del rechazo para que nosotros podamos recibir la aceptación completa. Este es el intercambio perfecto de Jesús. El Jesús se volvió lo que tenía que hacerse para nosotros poder ser quien somos. Si nuestra fe está en Jesús, Él no ve nuestro récord. Él no tiene que hacer las cosas de lo que es el pasado. Simplemente tienes que poner tu fe en Jesucristo y Él dice, Él se llevará todos tus pecados, tus problemas. Y yo me volveré esa maldición para que cuando te vean a ti, no te vean a ti en tu pasado, sino que te vean a mí. Qué gran intercambio es esto. Jesús se hizo lo que éramos. No solo eres perdonado, sino que eres declarado justo. Nosotros que solo seamos limpiados, pero nos hacemos que no tengamos culpa. Eso es lo que dice el capítulo 3. Insensatos Galatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se perfecciona por la carne. Lo que ustedes se ha dado es más valioso de lo que ustedes pudieran cumplir con sus propias fuerzas. ¿Por qué dejarían eso para regresar a lo que ustedes eran en el pasado? No empezamos con la gracia y luego nos esforzamos. No empezamos con la cruz y luego intentamos terminar con un esfuerzo. Seguimos por el mismo camino que empezamos, confiando en Cristo, fijando la mirada en la promesa, andando la libertad que solo viene a través del Evangelio. Nunca nos abortamos del Evangelio. Y la buena noticia es que nunca tenemos que hacerlo. El segundo punto es, nosotros entendemos de que somos hijos de Abraham, se nos ha sido dado un problema, pero ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos al verso 15, en Galatas sobre 3. Para dar un ejemplo humano, hermanos, incluso un pacto hecho por hombres, nadie lo anula ni lo añada una vez ratificado. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a la descendencia, no refiriéndose a muchos, sino a un solo, y a tu descendencia que es Cristo. Esto es lo que quiero decir. La ley que vino 430 años después no anula un pacto previamente ratificado por Dios. De modo que la promesa queda nula. Porque si la herencia viene por la ley, ya no viene por la promesa. Pero Dios se lo dio a Abraham por una promesa. ¿Pero por qué entonces la ley? Esta fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien se ha hecho la promesa, y fue establecida por medio de ángeles por un intermediario. Ahora bien, un intermediario implica más de uno, pero Dios es uno. ¿Es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? Claro que no, porque si le hubiera dado una ley que pudiera dar vida, entonces la justicia sería la verdad por la ley. Pero Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuera dada a los creyentes. Amén. Es uno de esos pasajes de muchos capítulos. Parece unos versos tan largos porque hay muchas cosas en estos. En esta porción del capítulo dice, esto es lo que está diciendo. ¿Por qué entonces la ley? Si la salvación es un regalo y estamos exentos de ganarnos el favor de Dios, ¿por qué las Escrituras siguen hablando tanto de obediencia? ¿Por qué importa la ley si no puede salvarnos? Pablo anticipa esta pregunta y en verdad no la esquiva. La responde directamente diciendo, la ley tiene un propósito, pero ese propósito no es reemplazar la promesa. En el versículo 15, Pablo nos da un ejemplo humano. Habla de un testamento o contrato legal. Una vez hecho, no se puede cambiar ni añadir nada posteriormente. ¿Alguna vez ha establecido algo, un contrato en su vida?
Usted si financia un vehículo, usted tiene que firmarlo en el departamento de finanzas. Es lo peor. Quieres ponerte un montón de cosas. Pero si firmas ese contrato, yo quiero hacer esto, vas a hacer y nosotros vamos a hacer eso. Hay programas del lugar que te ayudan, pero al final, si tú no pagas la cuota, ellos vienen por tu carro. Lo mismo por nuestras casas. Tú haces un para 30 años y si no pagas el contrato, el banco viene y se la lleva. Si dice, Pablo dice, si tienes esos contratos humanos, no se pueden cambiar. ¿Cuánto más inmutable es el compacto de Dios? Dijimos, el contrato humano, tú puedes ser fuerte, pero ¿cómo puede ser el más fuerte el compacto con Dios? Y eso, generalmente los contratos que firmamos nos ponen deuda, pero el contrato firmado con Dios nos da salvación. Dios le hizo una promesa a Abraham, no basada en su desempeño, sino completamente en la propia palabra de Dios. Él está señalando que la promesa vino primero. Y aunque la ley de Moisés vino 430 años después, Pablo dice que la ley no anuló la promesa. La ley no la anula, no la actualizó, no la transformó en un regalo, en una recompensa. Lo que dice en el verso 17, dice, la ley no invalida el pacto previamente establecido por Dios. Esto es muy importante. Si la ley entró para ofrecer bendición basada en desempeño, entonces eso significaría que Dios había cambiado su opinión. Eso significaría que la salvación ahora dependía de nosotros y no de Él. Pero Dios no cambia. Su Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que cuando Él hace una promesa, esa promesa sigue vigente hasta el regreso del Señor. Así que esa promesa está dada para usted, a mí, para nosotros, el día de hoy. Dios no cambia sus promesas. En el verso 18 dice, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de la promesa. El punto de esto de Pablo es simple y contundente. La ley y la promesa no pueden coexistir como caminos iguales hacia Dios. Es la una o la otra. O es el don que da porque se promete o se gana porque se trabaja para obtenerlo, pero no pueden ser ambas cosas. La ley no reemplaza la promesa, sino que nos conduce a ella. Entonces, nos conduce hacia ella. Nuevamente, la ley no reemplaza la promesa, sino que nos conduce a ella. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Pablo dice en el versículo 19 que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, la ley no vino para mostrarnos cómo ser salvos, sino para mostrarnos cuánto necesitamos la salvación. La ley actúa como un espejo. Revela nuestro pecado. Define cómo es la justicia y luego revela cuán lejos estamos de alcanzarla. Y hace algo aún más profundo, no solo para mostrar nuestros pecados, sino que no podemos detenernos. Pablo dice en el versículo 22 de la Escritura, lo encerró todo bajo pecado. Ese es un lenguaje muy fuerte, lo que significa que no solo estamos heridos, sino que estamos cautivos. No solo estamos quebrantados, sino atados. Así que la ley no nos libera. La ley nos encierra. No nos rescata. Nos muestra cuán desesperadamente necesitamos ser rescatados. La ley prepara el camino para Jesús. Y en ese sentido, la ley no se opone a la promesa, de hecho, la apoya. Expone nuestra impotencia para que finalmente dejemos de mirarnos a nosotros mismos y comencemos a mirar a Cristo por ayuda. El verso 22 dice que la ley nos muestra nuestra condición para que lo prometido se diera a los que creen. Y esta es la clave. La ley nunca tuvo la intención de ser nuestro Salvador. La ley tenía la intención de prepararnos para el Salvador, para
Eso era la ley. Fue puesta a cargo para guiarnos a Cristo. Tenía una función que cumplir, establecer límites, corregir el comportamiento, señalar algo mayor. Pero nunca fue el objetivo final, fue una preparación. ¿Qué significa eso para nosotros ahora? Significa esto: no obedecemos a Dios para ganar el amor, obedecemos porque somos amados. No seguimos la ley de Dios para ser salvos, la seguimos porque hemos sido salvos. Y aquí está la ironía: una vez que dejamos de intentar usar la ley como una escalera para ascender a Dios, finalmente nos volvemos libres para obedecer con ayuda. Así que digo, si usted vive bajo la ley para ser aprobado, esto será pesado para usted. Como lo leímos la semana pasada acerca de Martin Luther, él estaba como un líder en el momento en el que él estaba enfermo. Y en su cama, cuando él está pidiéndole a Dios por sanidad, y dice a nosotros de que él odiaba a Dios en ese momento, porque ese es el resultado de vivir bajo la ley, es ver a Dios con rabia, porque no llegamos al estándar, porque somos imperfectos. Pero es en ese momento en el que se da cuenta es que solo los justos viven por la fe. Es que él entendió que solo puede ser sano solo porque ya pertenecía a Dios. El mirarlo de la manera opuesta nos da una mejor claridad de que nosotros no podemos vivir bajo la ley. Nosotros estamos libres del peso de la ley para que nosotros podamos llegar al Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús ha completado para que nosotros ver qué tan maravillosa es la ley, porque ya no es más una amenaza para nosotros, ya no nos condena, nos moldea. No tememos al fracaso, porque nuestra posición ante Dios no está en duda. No buscamos la aprobación, ya la tenemos en Cristo. Así que la ley sigue importando, pero no en nuestro fundamento, sino la promesa. El tercer punto y último es lo que tengo: la atracción hacia lo familiar. Después de escuchar el argumento de Pablo, la ley, y de que no tenía que reemplazar la promesa, incluso queda una pregunta atrás. Y te dice: si la ley no es requerida de nosotros, ¿por qué nosotros regresamos a ella? Es como una relación abusiva. Algo que nosotros tenemos esa necesidad de regresar a algo que eso es familiar, cómodo, aunque sea sin beneficio para nosotros. Pero ¿por qué regresamos a esto? ¿Por qué nos seguimos confiando en el rendimiento? ¿Por qué regresamos a la ley cuando sabemos que hemos sido salvos por gracia? Nosotros tenemos que seguir a lo que estamos cuando estamos inseguros, desanimados. Hay algunas cosas que usted vuelve a hacer cuando está en esas circunstancias. Todos lo hacemos. Hay una historia en Juan 21 que captura esto maravillosamente. Pero déjeme pasar esto rápidamente. En el Juan 21, el verso 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó de nuevo a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Y se manifestó de esta manera: Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos estaban juntos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Le dijeron: iremos contigo. Salieron y subieron a la barca, pero esta noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿tienen algún pez? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Así que la echaron y ya no podían sacarla, debido a la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: él es el Señor. Cuando Simón oyó era el Señor, se puso su manto, porque estaba desnudo para trabajar, y se arrojó al mar. Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red llena de peces, pues no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros. Al llegar a la tierra, volvieron la brasa encendida con peces sobre ella y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunar.
Ahora bien, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era. Sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de la resurrección, Jesús ya se había aparecido a los discípulos algunas veces. Sabían que estaba vivo, pero esto es lo que encontramos en Juan 21. Los discípulos acababan de pasar por un momento bastante estresante. Pasaron de ser personas comunes a caminar a diario con el Mesías. Luego tuvieron que verlo crucificar para luego esconderse por sus vidas. Estoy seguro de que para entonces ya habían alcanzado su tolerancia al estrés. Y el pasaje no lo dice, pero estoy seguro que lo buscaba algo sencillo y familiar. Pedro decía, voy a regresar a algo que yo sabía cómo hacer, porque todo esto se ha vuelto muchísimo. Ellos sabían que Jesús estaba vivo, pero el estrés de la vida se reflejó en esa persona y ese regresa a la inclinación a las cosas. Ustedes no se pueden relacionar con los discípulos. Hay muchas cosas que estamos yendo por nuestras vidas y que si pudiéramos regresar a algo que yo sé cómo hacer para ver si haga esa diferencia en mi camino. Eso es como por el ejemplo lo que estamos aquí en estos versos. Esto no era un fin de semana. Esto es lo que hacían ellos eran unos pescadores como su oficio. Era su vida vieja que Jesús les había llamado a hacer. Así que en el momento de la dificultad, ¿cómo es que los discípulos contestaron y regresaron a lo que ellos sabían cómo hacer? Algo que ellos pudieran controlar, que fuera familiar. Y déjeme decirle, nosotros nos hacemos lo mismo también cuando estamos cansados o confusos. Hay veces en las cuales regresamos a sistemas que nosotros podamos manejar, como es el rendimiento, control, todos esos comportamientos externos. Queremos saber dónde nos encontramos, queremos algo que podemos medir. Pero eso es lo que le pasó a Pedro y los otros. Ellos no pudieron conseguir nada. Estos estuvieron toda la semana, pero no pudieron ganar nada. Nada. Y eso es lo que podemos, si Pablo nos es que está escribiendo a nosotros en los Galatas. La ley no puede dar vida. El desempeño no puede traer bendición. Puede parecer productivo en el momento, pero al final la red sigue vacía. Pero tal como es la naturaleza de Dios, Él nos deja a los discípulos allí en su fracaso. Jesús aparece en la orilla, no regaña, no avergüenza, hace una pregunta. Amigos, ¿han pescado algo? Y luego los invita a echar la red al otro lado. Cualquier cosa que tú pienses, en lo que piensas que tú estás lleno y lo que tú deseas y Jesús está en la orilla diciéndote, ¿te hizo eso algo bien? Y nosotros podemos contestar como los discípulos, no, estamos vacías las redes. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Entonces los invita a que tiren la red al otro lado. ¿Qué es lo que les está diciendo en ese momento? Que para pertenecerme a mí no tienes que hacer nada fuera de mí. Yo soy la fuente, tú eres las ramas. Todo lo podemos hacer otra vida fuera de lo que es ser de Él. Pero yo puedo poner a hacer las cosas como sabía hacerlas. Pero esa vida ya está muerta, así que no puedes regresar a ella. Así que aunque tengas esa memoria de que cómo hacías, cómo hacerlo, pero lo volverás a hacer y lo único que te va a salir es cero, no te dará los resultados que tú esperas. Lo que Jesús dice, ahora yo estoy envuelto y te estoy diciendo a ti que tires la red al otro lado y vas a encontrar una carga más grande de lo que tú podías imaginarte. No se imagina de la cantidad de besos, pero es en realidad, pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, estamos en un mejor resultado de lo que podíamos hacer sin Él. Esa es la gracia de Jesús. Cuando las redes están vacías, cuando el rendimiento ha fallado, cuando volvemos a lo familiar, Él no nos abandona. Él nos encuentra justo donde estamos, llena el vacío con su provisión, convierte ese momento en un recordatorio de su poder y misericordia. No es la moral la que restaura a sus discípulos, es la misericordia. Ese es el camino de regreso siempre. No es el rendimiento, no la perfección, sino la gracia. Eso es lo que significa seguir a Jesús.
No es un llamado a actuar, no es un llamado a gestionar los resultados, es una vida de dependencia diaria en Él. Esa es la invitación que Pablo hace a los Galatas y a nosotros. No regreses a la escalera de la ley, no regreses a lo cómodo familiar, no midas la vida por tu desempeño ni por lo de los demás. Solo sigue a Jesús. No necesitamos ser gobernados por lo que no podemos controlar. No, necesitamos volver a la práctica religiosa cuando ya hemos recibido la justicia de Cristo. Seguir a Jesús es difícil a veces, puede llevarte a través de valles, puede implicar sufrimiento, pero siempre conduce a la vida. Y si lo seguimos, incluso cuando no tengamos el panorama completo, Él nos encontrará con poder, misericordia y gracia una y otra vez. Cuando volvemos a las cosas de una vez conocimos y nos ofrecieron consuelo, Jesús está en la orilla llamándonos para que entremos y disfrutemos de una comida con Él. Y esta es la conclusión. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Estás cansado de intentar demostrar algo? ¿Atascado en el rendimiento? ¿Volviendo a lo conocido? El mensaje de Galatas es claro. No tienes que ganarte lo que Cristo ya aseguró. No tienes que arreglar lo que Él ya redimió. No tienes que volver a escalar porque Jesús ya vino por ti. Está en la orilla, llamándote de regreso, no con vergüenza, sino con gracia. Así que ven a Él. Cambia la presión del rendimiento por la paz de la promesa y camina en la libertad que solo el Evangelio puede dar. La semana pasada terminamos con la porción de un himno. Esta porción se llama Roca de los Siglos por Augusto Stopley. Nada traigo en mis manos, simplemente me aferro a la cruz. Desnudo, acudo a ti en busca de ropa. Indefenso, busco tu gracia. Sucio, corro a la fuente. Lávame, Señor, o muero. Ese es el único. Que nosotros vivamos. Nosotros dependemos en Jesús, en lo que Él puede proveer. Así que voy a orar ahora. Hay lugares para orar atrás, pero cuando se levanten, si usted está aquí y desea que ore por usted, puedo pedirle venir acá al frente del altar para que puedan orar por usted. Señor, te agradecemos mucho por el día de hoy. Te agradecemos por todo lo que haces en nuestras vidas. Mientras leemos esta carta en Galatas, estamos siendo confrontados de que tenemos la inclinación de ir a las cosas que estaban en nuestro pasado. Así que nuestra oración es que reconozcamos esto, que no hay nada ahí de, y que nosotros hemos sido las verdaderas. Incluso este caminar, este nuevo, ayúdanos a creer en tu palabra que viene de tu boca. Tú tienes que ganarlo todo. Si tú no trabajas, no lo ganas. Nosotros proclamamos la promesa del Evangelio, que estamos salvos, no por lo que nosotros trabajamos, sino por tu gracia, Señor. Así que aceptamos esa verdad el día de hoy. Y así que queremos venir en obediencia, Señor. Y lo únicamente lo podemos hacer es porque tenemos tu fortaleza. Así que te agradezco, Señor, el día de hoy. Así que quitamos estos pensamientos de cómo deberíamos ser o lo que otros piensan. Así te lo damos el día de hoy, Señor. Que tú renueves un espíritu correcto en nuestros corazones y limpia nuestros corazones. Todo ese peso que hemos llevado por muchos años, Señor, ayúdanos a hacer ese maravilloso intercambio y se lo entregamos a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, para que nos acompañes a la orilla, Señor, porque yo sé que solo quieres compartir con nosotros. Señor, así comparte con nosotros en nuestros corazones. Te amamos, Señor, te amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat.
Si desea conectarse con nosotros esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m., como siempre. Y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org y síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendición.